035 que va 2023-2024 en sus dos estaciones en Grande y Rejayo. Estamos en estado de emergencia extrema porque las autoridades no han tenido la voluntad de poder solucionar este tema. Hemos cumplido, como dice la norma, a los 58 años y hemos dejado cabida a los policías jóvenes que sigan trabajando. Después de varias medidas de presión, observando principalmente un aspecto de la Ley 035, esta modificación a la Ley de Pensiones, la jubilación a los 65 años, una jubilación obligatoria que pretendían eliminar de este cambio en este proyecto de ley. Pues este viernes en la madrugada la Cámara de Diputados ha aprobado la modificación a la Ley de Pensiones, suprimiendo las disposiciones que establecían la jubilación obligatoria a los 65 años. Tras una extensa sesión de 12 horas, el Pleno alcanzó una decisión en la madrugada de este viernes, reflejando un consenso entre las tres fuerzas políticas del Legislativo. Este cambio ha sido el resultado de un acuerdo entre las organizaciones políticas, la Central Obrera Boliviana y el Colegio Médico de Bolivia. La modificación implica la eliminación de la disposición adicional y de la primera disposición transitoria de la Ley 035, lo que significa un avance importante en el debate sobre las condiciones de jubilación en el país. Bueno, y este nuevo enfoque busca responder a las preocupantes de diversos sectores, promoviendo una mayor flexibilidad en el sistema de pensiones y atendiendo también las necesidades de los trabajadores bolivianos en nuestro país. (13:10) y vamos a profundizar este tema. Estamos ya en contacto con José Luis Porcel, él es diputado de Comunidad Ciudadana. Diputado, primero que nada, muchas gracias por acceder a nuestro requerimiento. Muy buenas tardes, los saludamos desde F10, Daniel Castellón los saluda. Bueno, un acuerdo que es importante porque ya se aprueba esta Ley 035. Creo que hemos logrado en todo caso desactivar algunas movilizaciones, principalmente del sector médico. Se suprime esa denominada jubilación forzosa a los 65 años. Yo le pregunto, diputado, saludándolo de nuevo, ¿no era factible tal vez llegar a este acuerdo antes y nos hubiéramos ahorrado tanto problema? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, un gusto estar en el programa y evidentemente usted tiene razón, que antes podíamos haber hecho este acuerdo o este consenso, pero además podríamos avanzar un poco más. Lamentablemente el gobierno hoy se siente acorralado por problemas económicos, sociales, políticos internos entre los evistas y arcistas y por otro lado tiene una central obrera que responde solamente a ellos y no está preocupándose por los trabajadores en general del país. Pero bueno, más allá de esto, se logró por consenso eliminar ese artículo y tenía otro artículo más de que limitaba a los trabajadores de salud especialmente que no puedan seguir cumpliendo sus funciones más allá de los 65 años. Es un avance. Bien. Espero y creo que en Cámara de Senadores podría conseguirse otros avances. Y aún así, si el gobierno tiene voluntad, tiene predisposición y dice trabajar por el pueblo, en el reglamento de esta ley, cuando se promulgue, tendría que trabajarse también pensando en algunos jubilados que reciben en algunos casos 600 bolivianos de su pensión. Nosotros habíamos propuesto de que se revise esto y todos los que están por debajo del salario mínimo nacional por lo menos tengan un salario mínimo nacional o el equivalente a un salario mínimo nacional como parte de su renta mensual. Bien. Debemos saber qué pasa en Cámara de Senado y fundamentalmente qué propone o qué muestras refleja el Poder Ejecutivo. Pero por otro lado, es importante que la población sepa también esto, que se incrementan los trabajos solidarios. ¿Y esto qué significa? Estrangular un poco más a las empresas 3.5%. Sin embargo, en el caso de los mineros, que aportaban 2%, ahora van a aportar 2.30%. Este tipo de discriminaciones no dicen nada bien del gobierno y lo único que genera es los antagonismos que los hemos estado viviendo hasta ahora.
Bien, diputado, estamos teniendo un leve problema en lo que concierne a la conectividad. Seguramente esto tiene que ver con el ancho de banda de su internet, pero quiero llegar a esto. Con todo lo que usted me acaba de explicar, ¿usted cree que la actual coyuntura de conflictos haya facilitado este acuerdo en la Cámara de Diputados? ¿Habrá sido el condimento como para que ya podamos hablar de una ley 035 aprobada? Y bueno, ahora verá el Senado cómo la atiende, pero ¿habrá condimentado la situación el actual conflicto que vive el país? Bueno, yo quiero ser enfático. De ninguna manera la senadora Cabrera es un artífice en esto, por presionar, por cercar, por estar ahí, porque no pueden hacer eso. Eso es anticonstitucional. Pero vivimos en un país donde lo permisible es cada día más aberrante por las cosas que permite el Estado. Lo importante es que se llegó a consensos, y eso es lo que el país necesita. El país necesita leyes propositivas en beneficio de todos, más allá de las diferencias ideológicas o regionales que tengamos. Pero para eso se necesitan consensos. Lo de esta madrugada es una muestra. Si trabajásemos así, estoy seguro que podemos aportar para sacar adelante en esta crisis económica que está viviendo el país, porque lo más álgido en este momento es eso. Y lamentablemente, hasta ahora el gobierno no ha dado señales claras de tratar de resolver el problema económico. Me refiero al tipo de cambio, al precio de los combustibles, al déficit fiscal, básicamente. Ahora sí, como ustedes han llegado a este acuerdo por la ley 035, ¿será factible que haya ese mismo consenso con relación a los créditos que están pendientes en la Cámara de Diputados? Bueno, ese es un punto aparte, porque hay que mirar desde la siguiente perspectiva. Desde que asume el presidente Arce la administración del Estado, se le ha aprobado más o menos 4.000 millones de dólares. 4.400 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Un promedio más o menos de 4 millones por día. ¿Y cuál es la respuesta de parte del Estado? Por lo menos los ciudadanos que vivimos en nuestro país y que vemos cada día el acontecer, no estamos viendo que esos proyectos de ley o esos préstamos que ya se han aprobado no se plasman en la realidad. Y solamente pongo un ejemplo: el aeropuerto de Tarija. El año pasado, en marzo, se promulgó la ley que financia la remodelación del aeropuerto de Tarija y de Uyuni. Vamos a ver nuestro aeropuerto de Tarija, lo único que se ve que han puesto calaminas en cuenta de la malla olímpica que separa el espacio interno con el externo. Nada más. Y sabemos que el BID ya ha desembolsado recursos. Entonces, nuestra preocupación como asambleístas es: ¿para qué vamos a seguir aprobando proyectos de ley de crédito si el gobierno no está cumpliendo, no está ejecutando? Que demuestre, y con seguridad que eso puede cambiar en los siguientes meses, en los siguientes días, la misma visión de todos los asambleístas. Y como fiscalizadores, ¿no se ha solicitado oportunamente tal vez un informe sobre este punto específico que usted toca? Porque si tal vez hay observaciones en la ejecución, también puede ser que esté fallando la fiscalización. No, porque precisamente nosotros hemos hecho las fiscalizaciones, hemos visitado, en mi caso, al aeropuerto, porque hacemos 30 Tarija, es más relativamente fácil, y no hay respuesta. Intenté hablar con el ministro Montaño en Sucre cuando fue para el 6 de agosto, pero la soberbia como de muchos otros, deja mucho que desear para la imagen que tenemos un país y la responsabilidad. Lamentablemente, el gobierno cree ser dueño del país y no es así. Dicen que haber conquistado el voto del 55%. Si restamos al acarreo de gente que se llama de las fronteras, no es el 55%. Y si en este momento se hace un testeo, sabemos que el presidente no tiene esa popularidad. Entonces, ¿por qué? Porque no está administrando bien el Estado. Dice ser economista, pero no aplica las leyes de la economía que nos pueden conducir a mejores días. Al contrario, nos está hundiendo, y temo yo que no lleguemos a esta situación como fue entre el 82 y el 85 por un gobierno populista similar como fue el ODP y que nos dejó pobres a todos. Bien, diputado, bueno, creo que toda la población está haciendo fuerza porque aquello no ocurra, porque evidentemente no le conviene al país. Usted hablaba del consenso de la ley 035, auguramos que ese sea el diálogo que
permanentemente se advierte en la Cámara de Diputados y no esas escenas de pugilato que eran la característica de anteriores sesiones. Ojalá se pueda replicar en muchos otros temas esta capacidad de diálogo y de entendimiento que nos conduce evidentemente a la aprobación de las normas que necesita el país. Le agradezco su tiempo, diputado Porcel, un abrazo a la distancia y muchas gracias una vez más. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, pero permítame cerrar esto Adelante. que usted acaba de decir de los pugilatos, etcétera. Se dan porque las acciones crean reacciones. En muchas ocasiones el reglamento permite la modificación del orden del día. Hemos solicitado y la tosudez del presidente y de los demás hace que este tipo de reacciones se generen. Es lamentable. Pido disculpas en nombre de los asambleístas, pero hay que saber la realidad, que es la tosudez y la intransigencia de no querer ni siquiera aceptar lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, nada más. Que le vaya bien. Hemos conversado justamente con el diputado Porcel temas de coyuntura. Tenemos más. 13:19. Bueno, tras la aprobación de la Ley 035, eliminando la eliminación o más bien la jubilación forzosa de los 65 años en nuestro país, son los médicos quienes confirmaron que ya no van a ir a una medida de presión anunciada para este lunes. Suspendieron estas medidas porque están satisfechos con esta aprobación. Es en ese sentido que nosotros a partir de ahora vamos a estar en alerta, vamos a suspender cualquier medida de presión, pero vamos a estar en alerta a lo que vaya a suceder en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley 035. Vamos a levantar nuestra medida de vigilia en un cuarto intermedio, porque esto hace de que vaya a la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces eso tiene su espacio, los plazos correspondientes se emitirán hoy día, se emitirán la próxima semana. Entonces en esa medida vamos a hacer un cuarto intermedio en la vigilia que hemos estado realizando en las puertas de la Asamblea, en la Plaza Murillo. Ahora el 70% del proyecto que se ha aprobado van a ser beneficiados y eso a nosotros nos favorece mucho y ahora se está haciendo un ampliado y orgánicamente se va a declarar un cuarto intermedio de parte de nuestra ente matriz y por lo tanto vamos a seguir nosotros los dirigentes de la Confederación del Sistema Integral de Pensiones viendo en cómo está avanzando ya este proyecto que ha sido aprobado. Pronunciamientos de distintos sectores en base a la coyuntura que vive el país. Volvemos a hablar de los incendios y en esta oportunidad lo que señala el denominado Gran Cuartel del Alto. Consideran que la ley 741 tiene que ser eliminada. Esta ley es la que permite justamente las quemas ilegales, los incendios forestales, ya sea por el pretexto de tener que avanzar en la frontera agrícola o con el propósito de generar mayor pastizal para el sector ganadero. Es justamente esta norma que piden sea eliminada desde el Gran Cuartel General del Pueblo Alteño. Que Bolivia se está quemando y nosotros nos estamos ahorcando. Quiero decir que en el oriente boliviano se está, por situaciones provocadas, estamos perdiendo muchas hectáreas. Muchos de ellos abrogados, respaldados por la ley 741, lo cual nosotros estamos pidiendo de manera urgente, emergente, la abrogación de la ley 741, lo cual facilita para hacer forestaciones en ciertos previos de cosecha, ¿no? En el oriente tropical. Esa ley se ha abrogado en la Cámara de Senadores, sin embargo ahora ha pasado a la Cámara de Diputados, el cual está siendo analizado. Conociendo lo que es la Cámara de Diputados, nosotros vamos a presionar para que ellos también sigan el mismo camino que la Cámara de Senadores, ¿no? La abrogación de esa ley. Nuevamente reitero, eso no es beneficio para unos cuantos, esto es beneficio para todo Bolivia, porque gran parte, el 60% de Bolivia está compuesto por bosques y situaciones forestales, y nosotros necesitamos vivir con los pulmones sanos y necesitamos esos bosques bien sanos. Hay más noticias en F10 enseguida. Al volver estaremos hablando de un problema que está afectando a la población cochabambina. Sí, estamos hablando de una postura de los gremiales ante la cantidad de basura que está en las calles. De este problema al retornar nada más.
Pero antes de ir a una pausa, quiero darles un consejo muy importante. La Expo Cruz llega a la ciudad del Alto, ¿sí? Tal y como lo escuchó, la Expo Cruz en la ciudad del Alto. No regales tus bolivianos en septiembre.